La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Vamos ahí. Te busqué por todas partes. Nadie me dio ese grande amor. Te encontré, me conquistaste. Quiero vivir solo para ti. Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me da. Voy a decir y gritar que tú eres real. Yeah. Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias. Te busqué por todas partes. Nadie me dio ese grande amor. Te encontré, me conquistaste. Gracias, Señor. Quiero vivir solo para ti. Voy a alabar, voy a danzar, pues tu gozo me da. Voy a decir y gritar que tú eres real. Yeah. Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias. Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias. ¡Vamos! ¿Cuántos tienen un grito de victoria? Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias. Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias, Señor. Levante ese aplauso fuerte al Señor. Bueno, hermanos queridos, por favor, abra su Biblia. ¿Sí trajo su Biblia? Bueno. Segunda de Timoteo 3:16.
Listo, dice la bendita palabra del Señor. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos amados, quiero que por favor consideremos en esta noche apenas las 3 primeras palabras del versículo 16 que dice: toda la escritura. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué le parece? Dice: toda la escritura. Eso hace que nosotros estudiemos lo que se conoce dentro de la teología sistemática como el canon de las escrituras. ¿Sí? ¿Qué significa canon? Esta palabra griega viene de la palabra caña. ¿Sí? El canon, caña, que tiene relación con regla, la forma de medir. ¿Y qué es lo que el canon hace? Nosotros vamos a medir la fe y la verdad en base a los libros que son considerados inspirados por Dios. Esa es nuestra regla, esa es nuestra caña, esa es nuestra medida. ¿Está conmigo? Entonces, cuando dice Pablo toda la escritura, nosotros debemos comenzar esta clase formulando una pregunta. Ya que dice toda la escritura, debemos preguntarnos en realidad qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece a la Biblia. Toda la escritura. ¿Está conmigo? Así que la clase anterior habíamos concluido con esta parte de la palabra de Dios. Habíamos visto la palabra de Dios como decreto, la palabra de Dios como comunicación personal, o sea, cuando Dios hablaba de forma personal, la palabra de Dios a través de labios humanos y la palabra de Dios escrita. La primera que habíamos visto, la palabra de Dios como persona, nuestro Señor Jesucristo. Vea, un resumen así, flash. Pero habíamos concluido con precisamente la palabra escrita de Dios en la Biblia, y es precisamente a lo que dedicaremos nuestra atención en esta noche, mis amados hermanos. Antes de hacerlo, debemos saber entonces cuáles escritos, como les decía, pertenecen a la Biblia y cuáles no pertenecen a la Biblia. El canon de la Biblia, aparte de su etimología, que significa caña, es la lista, hermanos, de todos los libros que pertenecen a la Biblia. ¿Cómo es que llegamos a definir que esos son los libros que realmente pertenecen a la palabra de Dios? Y al estudiar teología sistemática, nosotros, amados hermanos, iglesia que está sintonizada en esta noche, no debemos de ninguna manera subestimar la importancia de esta área de la teología, el canon de las escrituras. Amados hermanos, las palabras de las escrituras son las palabras por las cuales nutrimos nuestra vida espiritual. Las palabras de las escrituras son las palabras por las cuales nosotros predicamos el evangelio, ¿sí? Así que realmente es de mucha importancia. Así que podemos reafirmar el comentario que en su momento hizo Moisés al pueblo de Israel, en referencia precisamente a las palabras de la ley de Dios. Él decía, si usted desea, por favor, busque Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, Deuteronomio capítulo 32, versículo 47. Hacemos eco esta noche a las palabras de Moisés, porque, amados hermanos de la iglesia cristiana, Dios es fiel. No es cosa vana, porque no os es cosa vana
es vuestra vida, y por medio de esta ley, de esta palabra, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Eso le dijo Moisés a la nación de Israel, pero es válido para nosotros también. Amados, el estudio del canon de las Escrituras, qué libros pertenecen, qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, quiero decirte, hermano, no es cosa vana. Es tan vital que dice que es vuestra vida. Es tan importante que dice que de esto depende que hagamos prolongar nuestros días, hermanos. Porque ya no se predica acerca del canon de las Escrituras. Los resultados, entonces, nosotros vemos qué es lo que sucede en gran parte del cristianismo. ¿Lo tiene ahí? Ahora, añadir o sustraer, hermanos queridos, palabras de Dios, añadir o sustraer, sería impedir que el pueblo de Dios le obedezca plenamente a Dios. Si nosotros, al tener la palabra del Señor, añadimos algo, oh, qué tremendo peligro. O quitamos algo, qué tremendo peligro. ¿Te imaginas por un momento si nosotros vamos a sustraer ciertas palabras? No le conoceríamos a Dios de forma completa y plena si nosotros sustraemos. Ahora, imagínate si nosotros añadimos cosas adicionales, cosas que Dios no nos ha ordenado. Imagínate cuál sería el resultado. Así Moisés advirtió al pueblo de Israel: no añadan, por favor, ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Ni añadir, ni quitar. Más bien cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, por favor. Y si desea, va a leer conmigo en voz alta. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dice, ¿lo tiene ahí? Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Sí? Entonces, hermanos, antes de obedecer al Señor, antes de conocer a plenitud sus palabras, debemos tener claridad de esto. Prohibido añadir, prohibido quitar, prohibido, hermanos. ¿Sí? Las falsas doctrinas, ¿de dónde vienen, hermanos amados? De añadir o de quitar. Los malos entendidos, las denominaciones, los grupos que se forman, las diferencias que hay eclesiásticas, las herejías que se han levantado a través de la historia. ¿Por qué? Por añadir o quitar. Créanme. Así que es de suprema importancia el alcance del canon, entender el alcance del canon de las Escrituras. ¿Para qué? Para confiar y obedecer a Dios absolutamente. Nosotros debemos tener una colección de palabras de la que nosotros como iglesia estemos seguros que son las propias palabras de Dios para nosotros. Debemos, en esta noche vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos en parte de que es palabra de Dios. Si hubiera alguna sección de la Biblia respecto a la cual nosotros tendríamos duda, diríamos: ¿y será que es palabra de Dios? ¿O será que no es palabra de Dios? Ahí en el capítulo 18, me parece, del libro tal, me parece que no es palabra de Dios. Usted se sorprende, pero hoy es lo que sucede precisamente en muchos, entre comillas, seminarios teológicos, donde dudan
de que toda la palabra de Dios sea inspirada. Ya vamos a estudiar eso, ¿sí? Entonces, para ellos, como no han tomado en serio el canon de las Escrituras, que dicen, esto sí es inspirado, esto sí viene de Dios, esto sí es palabra de Dios, pero esto de acá, no, esto es cultural, esto es ciencia ficción, esto es para otra época, y así viven acomodando las cosas. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hermanos amados, nosotros vamos a estar confiados en lo que realmente dice la Biblia. Para esto vamos a dividir nuestro estudio en dos partes: el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? Vamos a dividir en estas dos partes: canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de testamento, debemos entender lo siguiente: el testamento por lo general es la voluntad de alguien que está a punto de morir o que sabe que va a morir, ¿no es cierto? ¿Y qué deja reflejado en un testamento? Su voluntad. La diferencia es que nuestro Señor vive por los siglos de los siglos. Él no muere, Él es eterno, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y sin embargo, en su gracia y misericordia, nos dejó su pacto, su voluntad, su testamento, así es como nosotros lo conocemos. Pero yo tengo que hacer esa diferencia. Cuidado, hermano amado, entender que es un testamento entre pares. No, aquí es alguien que tiene una dignidad suprema y que nos está dejando ver cuál es su voluntad. ¿A quién? A seres inferiores como somos nosotros. Ahí nos vamos ubicando. ¿Le parece? Ahora, ¿dónde empezó, hermanos, la idea del canon de las Escrituras? ¿Dónde? La idea de cuáles serán los libros, cuáles serán las palabras realmente que vienen de Dios. ¿De dónde viene esta idea de que el pueblo de Israel tenía que preservar ciertas palabras? ¿De dónde viene esta idea de que tiene que existir una colección de palabras escritas que vienen de Dios? ¿De dónde viene esa idea? Amados, esa idea viene de la misma Biblia. La misma Biblia da testimonio del desarrollo histórico del canon de las Escrituras. Les repito, la misma Biblia da testimonio del desarrollo histórico a través del tiempo del canon de las Escrituras. Esto quiero que tenga en su corazón y en su mente, porque con esta idea vamos a desarrollar y a profundizar la clase. La misma Biblia da testimonio del desarrollo histórico del canon de las Escrituras. Amados, ¿cuál es la colección más temprana que nosotros tenemos acerca del canon de las Escrituras? Y la colección más temprana se llama los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos forman el principio del canon bíblico. Como ustedes habíamos considerado algunas cosas la semana anterior, usted recuerda que Dios mismo escribió en 2 tablas de piedra las palabras palabras de Dios, palabras que Él ordenó a su pueblo, ¿sí? Y dice la Biblia, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley que fueron escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Te recuerda? La clase anterior. Entonces, ¿de dónde nace el canon de las Escrituras? Del mismo dedo de Dios. ¿Te puedes dar cuenta? ¿Te puedes imaginar? ¿A través de qué? De los 10 mandamientos. Resalto también esta verdad que habíamos visto la semana anterior: tanto las tablas como la escritura grabada en ellas, dice la palabra, eran obra de Dios. ¿De dónde nace el canon? Del dedo de Dios, de la mano de Dios, porque esas tablas fueron escritas y fueron grabadas por el dedo de Dios, obra de Dios.
Ahora, las tablas de la ley fueron depositadas después de un tiempo, ¿sí? Nos preguntamos, ¿y qué pasó con esas dos tablas que fueron escritas por el dedo de Dios? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Primero recordemos lo siguiente: esas tablas fueron depositadas en lo que se conoce como el arca del pacto, ¿sí? Ese mueble santo cubierto de oro, bajo especificaciones directas de parte del Señor, esas tablas fueron puestas ahí. Deuteronomio capítulo 10, versículo 5, por favor, dice, ¿lo tiene ahí? Vamos a leer desde el 4, dice, y escribió en las tablas, ¿lo tiene? Ya. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Dice, y volví y descendí del monte con las 2 tablas y puse, ¿dónde? Las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Eso dice Moisés, ¿sí? ¿Dónde fueron depositadas ese primer canon de las escrituras? Esa primera colección de las palabras de Dios fueron depositadas en un lugar santo, hermanos, porque es palabra de Dios. No fue puesto en algún lugar del campamento cualquiera, no. En el arca, nada más y nada menos que en el arca del pacto, donde representa la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Ahora, esta colección de palabras, hermanos queridos, nosotros diríamos, bueno, entonces se acabó la clase. El canon de las escrituras ha sido los 10 mandamientos, pero no. Resulta que esta colección de palabras que vienen de parte de Dios, absolutamente autoritativas, porque vienen de parte de Dios, diga conmigo, creció en tamaño. Eso. O sea, ya no fueron solo los 10 mandamientos. Y creció en tamaño en todo el tiempo de la historia de Israel, inicialmente en el Antiguo Testamento, que es la clase de hoy. Estamos hoy solo en el Antiguo Testamento. Entonces, Moisés mismo, por ejemplo, ya escribió el Señor los 10 mandamientos en las 2 tablas, con su dedo, obra de Dios. Pero vemos nosotros más adelante que Moisés escribe palabras adicionales, hermanos. Palabras que escribe Moisés y que se debían depositar también junto al arca del pacto. ¿Dónde lo vemos? Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26. Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Y usted va a ver entonces que ahora las palabras inspiradas por el Señor, que vienen directamente de Dios, nuestro canon va a ir creciendo, ¿sí? O sea, ¿cómo es que obtenemos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? Vamos a ir viendo de a poquito. Empezamos con las tablas, Moisés va a añadir algunas más. Dice, y cuando acabó Moisés, ¿qué dice en su Biblia? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Qué tremendo, hermano amado. Esta referencia es evidente que hace que está relacionada con la escritura de lo que hoy nosotros tenemos como el libro de Deuteronomio. Pero hay otras referencias que fueron escritas ya no por el dedo de Dios, por un dedo humano, el dedo de Moisés, ¿sí? Que por ejemplo indican que los 4 primeros libros del Antiguo Testamento, y dejando a Deuteronomio, sino que también Génesis, Éxodo,
Levítico, Números, dejando a Deuteronomio porque él ya escribió. Él también escribe estos libros, ¿sí?, que llegan a ser parte del canon de las Escrituras, ¿sí? Dice Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Es lo que tenemos nosotros. O sea, yo quiero que vea que es Dios mismo guiando, Dios mismo ordenando que se escriba lo que tenía que ser, lo que hoy significa la Biblia. ¿Está conmigo? Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, enemigos del pueblo del Señor, de debajo del cielo. Entonces el Señor le dice: escribe lo que va a pasar, escribe, ¿sí? Y el canon entonces comienza a crecer. ¿Está conmigo? Ahora, usted puede revisar también Éxodo 24:4, ¿sí? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué hizo? Moisés escribió, no dice sus palabras. Dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Por eso es que cada vez que usted abre la Biblia, hey hermano querido, es palabra de Dios. Amén. ¿Quiere otro pasaje? Éxodo 34:27, por ejemplo. Sí, nos vamos a tomar tiempo, que es lo que menos hay, pero nos vamos a tomar tiempo. Éxodo 34:27. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice: y Jehová dijo a Moisés, ahora yo quiero que lea conmigo esto, yo necesito que vayamos entendiendo. Verá que apenas estamos, después de Dios, está Moisés ampliando el campo, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Mire qué importancia las palabras que estaba escribiendo Moisés en ese libro que Dios mismo le dice que deje registrar esas palabras. No son cualquiera, hermanos queridos. Bueno, hasta ahí hay más base bíblica, pero por lo pronto ahí dejemos. Amados, ¿qué sucede después de la muerte de Moisés? Hasta ahí quedó el canon de las Escrituras. Hasta ahí era la Biblia. Los 5 libros que conocemos nosotros como Pentateuco y los 10 mandamientos incluidos ahí. No es cierto. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir poco a poco descubriendo por qué decimos que es palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, después de la muerte de Moisés, sucede algo tremendo. Resulta que ahora, ¿quién era el sucesor de Moisés? Josué. Resulta que ahora Josué hace algo. Él también añade palabras. Se amplía el canon. Pone palabras y crece la colección de las palabras de Dios escritas. Ahí estamos. Palabra de Dios escrita. Y es Josué. Luego damos tiempito para preguntas y respuestas, ¿ya? Solo por lo que se está grabando y llega a muchas personas. Por favor, mire lo que dice Josué capítulo 24, versículo 26, si es tan amable. Recuerde que ahí Josué está a punto de morir, reúne al pueblo y les confronta y les dice: bueno, ¿a quién mismo van a servir ustedes? ¿A los dioses de Egipto o van a servir a Jehová? Josué, ¿lo tiene? Ya le digo el pasaje.
Déjame, le cuento la historia en 2 horas y de ahí vamos al pasaje. Entonces Josué reúne a todo el pueblo y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerde que Josué está reunido con todo el pueblo de Israel. Entonces el pueblo hace algo, responde y le dice: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué respuesta del pueblo, hermanos? ¿Te imaginas que el presidente de una nación, que el presidente de nuestra nación reúna una cadena nacional y diga: yo no sé lo que ustedes van a hacer, ecuatorianos, pero lo que es, yo y mi casa serviremos a Jehová? Y Dios mío. Y que luego como nación nosotros levantemos la voz y digamos: no, de ninguna manera. Nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Toda la nación puesta de acuerdo, hermanos. ¿Le parece a usted un hecho importante en la vida de una nación? Yo creo que sí. No solo en la vida de familias, de individuos, de toda una nación. ¡Qué tremenda declaración! Ahora sí, como dice mi querido Josuecito Vallejo, versículo 24. ¿Qué le parece? ¿Lo tiene ahí? Josué 24, 26, 24. Gracias. Josué 26, 24 dice: con las mascarillas. Josué 24, 26. No, 24, 24. O sea, puedo decirles 24 también. Josué 24, 24, mis amados. También es palabra de Dios, hermanos. Estamos estudiando el canon de las Escrituras, por favor. Dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué tremenda declaración de la nación, hermanos. Entonces Josué, al escuchar esto, ¿qué dice? Versículo 25: hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, el lugar donde estaba. Ahora ponga atención, versículo 26. ¿Qué hizo? Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, etcétera, etcétera. Pero dice: escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Diga conmigo: el canon de las Escrituras creció. Excelente, creció, hermanos. Ahora sigamos, por favor. Quiero que piense en algo. Habíamos visto que qué grave resulta añadir o quitar algo a las palabras del Señor, a los mandamientos del Señor. Él ya con claridad dice: no añadan ni quiten palabra alguna que yo les ordeno. No hagan eso, no se les ocurra. Ahora, hermanos, para desobedecer un mandamiento tan específico como el del Señor, no añadan y no quiten. Para desobedecer algo así, Josué tuvo que haber estado completamente convencido de que lo que escribía era palabra de Dios, hermanos. Él no podía arrogarse el derecho de añadir a las palabras escritas de Dios, sino que Dios mismo le había autorizado tales escritos adicionales.
Ahora pasa el tiempo y más tarde otros en la nación de Israel que ejercían el oficio de profetas hacen también lo mismo. Escriben palabras adicionales de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes? Los que se conocían en el Antiguo Testamento como su oficio profetas. Entonces nosotros vemos a Samuel, por ejemplo, que escribe también en un libro palabras que vienen de parte del Señor. Para los que toman nota, porque necesito avanzar y gracias a Dios que queda grabado y usted puede revisar con más tiempito. Primera de Samuel 10:25, Primera de Samuel 10:25, solamente escuche esto. Dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Escuche esto. El Señor había dicho a Moisés: vean, cuando tengan ustedes gobernantes, cuando tengan reyes, reúnan y lean las veces que sea necesario, lean mis mandamientos, mis leyes, lean delante de esos reyes. Y eso es lo que hace precisamente Samuel. Recita luego al pueblo las leyes del reino y las escribe en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y entonces el profeta Samuel hace que el canon de las escrituras también crezca. De hecho, hermanos queridos, todos los acontecimientos del rey David, mire que estamos avanzando en el tiempo ya, todos los acontecimientos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Eso dice la palabra. Por favor, vamos a Primera de Crónicas. Ahora sí, vamos a revisar. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice, y el canon sigue creciendo. ¿Sí? Yo quiero que en esta noche por lo menos entendamos que lo que tenemos en el Antiguo Testamento es palabra de Dios, hermanos. Dice, ¿lo tienen? Amén. Y los hechos del rey David, miren, primeros y postreros. Ya. Primera de Crónicas 29:29. Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Miren, ¿qué sucedió? Están escritos en el libro de las crónicas. Por eso es que nosotros conocemos muchos de los eventos en la vida de David, cómo fue ungido, a qué se dedicaba de joven, sabemos su lucha con Goliat, entendemos su amistad con Jonatán, vemos, todo está registrado, hermanos queridos. Sus victorias, sus derrotas, su relación con Betsabé, etc., hasta su vejez, todo está escrito y lo tenemos nosotros. Y eso es palabra de Dios. Y comenzamos, aprovechemos que estamos en crónicas, ¿sí? Por ejemplo, los acontecimientos del reinado de Josafat, esos mismos acontecimientos, desde el primero hasta el último, están escritos también en lo que se conocen las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Segunda de Crónicas, por favor, Segunda de Crónicas 20:34. Dice, Segunda de Crónicas 20:34, los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, y de aquí voy a aplastar el acelerador, porque ya tenemos aquí una muestra de cómo la Biblia te demuestra, ¿sí?, que el canon va creciendo. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras
de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Más adelante nosotros vemos, por ejemplo, el reinado de Usías, ¿sí? En cambio ahí es descrito por el profeta Isaías. Todos los acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero y hasta el último, están escritos ahí. Comprueben, Segunda de Crónicas 26-22. Estamos en Segunda de Crónicas, así que es un poquito hacia adelante nada más. Comprueben, por favor. Dice, los demás hechos de Usías. A ver, busquen. ¿Lo tiene ahí? Segunda de Crónicas 26-22. Lea conmigo, dice: los demás hechos de Usías, el rey, primeros y postreros, que dice, fueron escritos ¿por quién? Por el profeta Isaías, hijo de Amós. Todo eso tenemos en el Antiguo Testamento, hermanos queridos. El canon de las Escrituras entonces seguía creciendo. Lo mismo, acontecimientos del reinado de Ezequías están escritos en la visión del profeta Isaías también. Segunda de Crónicas 32-32. Estamos ahí, es un poquito hacia adelante. Mire que le estoy llevando paso a paso. Segunda de Crónicas 32-32, lea conmigo, dice: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Tremendo, hermano querido. Lo mismo sucede con Jeremías. Ya no vamos a buscar ahorita. Sucede con Jeremías, cuando el Señor le dice: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. O sea, ya más claro no puede ser. La referencia a Jeremías 33. ¿Sí? Pero vamos a avanzar. Así que el contenido del canon del Antiguo Testamento, si usted se da cuenta, continuó creciendo hasta el tiempo en que se terminó lo que conocemos nosotros como el tiempo del Antiguo Testamento. Se terminó. Si nosotros, por ejemplo, fechamos al libro de Ageo en el año 520 antes de Cristo, Zacarías en el año 518 antes de Cristo, si nosotros fechamos, por ejemplo, el último libro que tenemos aquí, Malaquías, en el año, escuche, 435, entonces nosotros podemos tener una idea de las fechas aproximadas de los últimos profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería la última fecha? Más o menos el año 435 antes de Cristo se terminó el canon del Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? La misma Biblia, la misma historia nos da a entender esto. Ahora, entienda que coincide con los libros, por ejemplo, de Esdras, Nehemías y Esther en esas fechas. Esdras fue a Jerusalén más o menos en el año 458 antes de Cristo. Yo le dije que hasta el año 431 parece que se termina de escribir el Antiguo Testamento, pero Esdras, año 458. Nehemías estuvo en Jerusalén más o menos entre el año 445 y 423. El libro de Esther fue escrito en algún momento después de la muerte del rey Jerjes I. Nosotros como lo conocemos como el rey Asuero, ¿sí? Y esto más o menos es en el año 465. O sea que por ahí vamos, hermanos. No tenemos que especular, no tenemos que decir, tenemos que, ya vamos a ver los libros apócrifos, tendríamos que reconocer otros libros. No, hermanos, más o menos es hasta el año 435 aproximadamente. Después del año 435, amados, no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. Se acabó. ¿Hasta qué año? 435. Ahora, la historia del pueblo judío nos muestra que hubieron
otros escritos como el libro de Macabeos. Ustedes han escuchado esto, pero estos libros no ameritaban, ya vamos a ver cuáles son, estos libros no ameritaban que se incluyeran con las colecciones de las palabras de Dios de años anteriores, hasta el año 435. Sin embargo, esta literatura judía, hermanos, vemos nosotros que ellos mismos reconocían que no tenía autoridad de lo alto para esos escritos. No estaban debidamente autorizadas por Dios. Así que fueron considerados como literatura judía extra bíblica. Sí, verá que ya llegamos al año 435. Desde que el Señor escribió con el dedo de Dios en las dos tablas. Nos hemos venido en pocos minutos todo este tiempo, comprobando que la escritura, el canon de las escrituras se añadía y crecía porque se seguía escribiendo en diferentes libros, en diferentes registros, en diferentes crónicas, que es lo que se conoce. ¿Está conmigo? Entonces, por ejemplo, este libro apócrifo de Primera de Macabeos, escrito alrededor del año 100 antes de Cristo. Él mismo reconoce que no tiene autoridad de lo alto, porque sus escritos, ellos estaban esperando que le avale, decían ellos, un profeta como los de los días pasados. Miren, dice, le voy a leer textualmente, dice: así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, Primera de Macabeos, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. No tenían autoridad. Bueno, al parecer ellos sabían que nadie podía hablar con la autoridad de Dios como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Definitivamente no. Ahora, hermanos queridos, cuando viene este personaje llamado Flavio Josefo, ustedes han escuchado de él, el gran historiador del pueblo judío, Flavio Josefo, quien nació en el año 37 o 38 después de Cristo. Él explica algo. Flavio Josefo dice: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, dice. Y ojo, que Flavio Josefo no era afín al cristianismo, pero es uno de los historiadores tremendos en sus escritos. Los escritos de Flavio Josefo, lo único que hace es verificar lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en algunas cosas, algunos hechos en el Nuevo Testamento. Aquí dice: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se la ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores, hablando de Macabeos, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Este historiador tenía claridad, hermanos queridos. Ahora, ¿qué significa esto de apócrifa o escritos apócrifos? Significa colección de libros incluidos en la Biblia y que no son inspirados por Dios. No son, hermanos queridos. Sin embargo, fueron incluidos en el canon de la Biblia por la Iglesia Católica Romana. Pero con el pasar de la historia no fue incluido la reforma en lo que se conoce como el protestantismo, ¿sí? Hombres de Dios que levantaron su voz y que dijeron: aquí hay muchas cosas que no están bien, no están de acuerdo a la palabra de Dios. No solo las indulgencias, no solamente el magisterio de la iglesia, no, entre ellas era el canon de las escrituras. Decía: ¿por qué tenemos nosotros que reconocer libros que no son inspirados por Dios, que no están aceptados por el mismo pueblo judío, por el mismo pueblo hebreo? No fueron aceptados
dentro de los libros inspirados del Antiguo Testamento. Ellos se cuestionaron y dijeron, ¿por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, hermanos queridos. Así que los reformadores y muchos otros llegaron a la conclusión de que estos libros apócrifos no son dignos de credibilidad. No. El mismo Flavio Josefo dice, no había habido palabra de Dios añadidas a las Escrituras. Él dice, después de alrededor del 435 antes de Cristo. Bueno, avancemos un poquito más. Quisiera ver si es que sí alcanzamos a entender algunas cositas acá. Bueno, hijo, ya me sonó las llaves. Amados, ¿qué diremos entonces en cuanto a estos libros apócrifos? La colección de libros incluida en el canon de la Iglesia Católica Romana, pero excluida del canon del protestantismo. ¿Qué diremos? Amados, entendamos lo siguiente. Los libros apócrifos incluyen los siguientes, que no tenemos en nuestra Biblia. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones a Esther, sabiduría de Salomón. Si no alcanza a copiar, tranquilo que esto está grabado, ¿sí? Miren, les repito, primera y segunda de Esdras, del libro de Tobías, Judith, adiciones a Esther, sabiduría de Salomón, eclesiástico Baruch, incluyendo la epístola de Jeremías, el cántico de los tres jóvenes santos, el libro de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos. Amados, estos escritos no se hallan en la Biblia. Los judíos nunca aceptaron estos libros como escrituras. Lastimosamente, en la historia temprana de la iglesia hubo una división de opiniones, hermanos. Lastimosamente. Y es así como gradualmente se fue aceptando y se fue incorporando estos libros apócrifos. ¿Cómo se da esto? ¿Usted recuerda esta versión de la Vulgata Latina? La Vulgata Latina es la traducción del Antiguo Testamento al latín. Y era la Biblia de la versión, la traducción popular. Y se terminó en el año 404 después de Cristo. Y esta versión incluye, aunque el mismo Jerónimo, que es el autor de la Vulgata Latina, dijo que no eran libros del canon. O sea, hermanos, por favor, el mismo Jerónimo dijo, no son libros del canon, sino meramente libros de la iglesia que eran útiles y provechosos para los creyentes. Así le dejó. No se dio cuenta el daño que hizo. El hecho de que no habían originales de estos libros en hebreo y que respaldaran realmente que venían de parte de Dios, lo que provocó es que muchos tuvieron sospechas, suspicacias y dijeron, ¿y por qué está esto aquí? ¿Por qué incluyeron dentro del canon del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó? Todos estos libros. Y estas sospechas hicieron que profundicen el estudio. Y amados, encontraron incongruencias doctrinales, fallas históricas en varios de estos libros. Por ejemplo, no hay una sola marca de origen divino, a diferencia de los otros libros que dice, y Jehová dijo, y el Señor habló, y palabra de... No hay, hermanos queridos,
ni una sola marca que atestigue un origen divino. Los libros apócrifos de Judith y Tobías. Estos mismos libros apócrifos contienen errores históricos, cronológicos, geográficos. Nos pasaríamos no sé cuánto tiempo más. Dios mío, 3 minutos, creo. Libros que justifican la falsedad y el engaño y que hacen que la salvación dependa de obras, de méritos humanos. ¿Te das cuenta? El libro de apócrifo de sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente. No, todo salió de la nada por el decreto de Dios. Lo hemos estudiado. El libro apócrifo eclesiástico enseña que dar limosnas hace expiación por el pecado. En el libro de Baruch, apócrifo, se dice que Dios oye las oraciones de los muertos. Ahora usted va entendiendo por qué tantas creencias en la Iglesia Católica Romana. En Primera de Macabeos hay errores también históricos y geográficos. Y llegamos al año de 1546, en lo que usted tal vez ha escuchado el Concilio de Trento. ¿Sí? La Iglesia Católica Romana oficialmente declara que los apócrifos eran parte del canon. ¿En qué año? 1546. Y es significativo que este Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana a las enseñanzas de Martín Lutero y los reformadores de aquella época, que se opusieron y que dijeron: no, esto no está bien. Y de ahí entonces la Iglesia Católica obtiene respaldo para la oración por los muertos, la justificación por fe más obras y no la fe sola. Es gracias a estos libros apócrifos. Termino, ahora sí. Dejen que avanzo en esto. Termino. Así que los escritos de los apócrifos no se deben considerar como parte de las escrituras por estas razones. Ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Ninguno de estos libros, hermano. ¿No le parece algo extraño? Segundo, los judíos de quienes ellos se originaron no los consideraban palabra de Dios, los mismos judíos. Tercero, ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraban escrituras. ¿Cuántas veces Jesús y los apóstoles, los discípulos, hablaron de las escrituras del Antiguo Testamento? Cuarto, contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Así que debemos concluir que son solo palabras humanas y no palabras inspiradas por Dios, como las palabras de las Escrituras. En conclusión, los cristianos del día de hoy no tenemos que preocuparnos de por qué quedan fuera esos libros apócrifos, porque no son palabra de Dios. Y me llama la atención lo que tengo aquí en mis libritos. ¿Cuál es el punto de vista incorrecto con respecto al canon y cuál es el punto de vista correcto? El punto de vista incorrecto: la iglesia es quien determina el canon. ¡Ey! ¡Cuidado! La iglesia no determina el canon. El punto de vista correcto: la iglesia es quien descubre el canon. El punto de vista incorrecto: la iglesia es madre del canon. ¡Ey! ¡Cuidado! El punto de vista correcto: la iglesia es hija del canon. Punto de vista incorrecto: la iglesia es quien administra el canon. El punto de vista correcto: la iglesia es quien no administra, reconoce el canon. Punto de vista incorrecto: la iglesia es juez del canon. ¿Cómo que somos nosotros como iglesia el juez del canon? No. Punto de vista correcto: la iglesia es testigo del canon.
Por último, el punto de vista incorrecto. La iglesia es maestra del canon. ¿Cómo es que la iglesia es maestra del canon? Punto de vista correcto. La iglesia es sierva del canon. Señor, gracias por este tiempo. Sé que puede resultar un poco especial este tipo de enseñanzas. Yo te pido que por favor pongas una gracia especial en todos los hermanos que escuchan. Danos la oportunidad de completar este estudio cuando tú lo definas, Señor, con el canon del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, entonces toda la Escritura es útil. Toda la Escritura. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser siervos del canon. Para ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.